Bueno, muchas gracias, Karina. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a ser muy breve, voy a hacer unas palabras introductorias para darle paso a los colegas. En primer lugar, bueno, les quiero agradecer a la Agrupación de Abogados y Abogadas Pluralistas, al Observatorio de Graduados y a la Secretaría de Extensión de la Universidad del Comahue por habernos convocado a participar de este curso, y muy especialmente por ser el último día, ¿no? el día de cierre. Desde el Instituto les quiero comentar brevemente que trabajamos para que las personas con discapacidad puedan acceder a la justicia sin ningún tipo de barreras y puedan ejercer sus derechos. El amparo es una herramienta de acceso a la justicia para todas las personas, no es solamente para las personas con discapacidad. También entendemos que una forma de poder eliminar estos obstáculos o estas barreras es capacitándonos de forma continua. Capacitación que tiene que ir de la mano de la sensibilización, la concientización, y eso va a mejorar nuestras habilidades, nuestras actitudes, conductas como profesionales y también como ciudadanos. Eso creo y que consideramos que es lo más importante. Desde ya les agradezco a todas y a todos la presencia, por el interés en esta temática y por acompañarnos a todos lo que vamos a exponer en este momento. Muchas gracias. Le doy paso a Daniela. Daniela, ¿está silenciada? Ahí está. Buenas tardes, no podía sacar el... Buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas, en particular al colegio por esta invitación en el último día. Mis compañeros van a exponer en particular sobre los aspectos procesales de la acción de amparo como proceso especial para los reclamos específicos vinculados a la salud. Y brevemente queríamos referirnos a la salud y a la discapacidad, pero como contracara de salud y enfermedad, sino justamente salud como instituto de un lugar integral, decía, de bienestar para la condición humana. Y vinculamos esto a las personas con discapacidad, al ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, concretamente desde un modelo social, que eso es lo que nos interesa que hoy puedan llevarse desde acá, porque culturalmente no es lo que está instalado, y a veces la formación en la facultad no llega a cuestiones tan específicas, concretamente a la instalación del modelo social de los derechos humanos de las personas con discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es nuestro instrumento internacional de mayor jerarquía, tiene jerarquía constitucional a partir del 2014, y sin perjuicio que no viene a instalar nuevos derechos para las personas con discapacidad, sí viene a ubicarlos en un lugar de ciudadanos de igualdad, que no es lo que, les decía, culturalmente está instalado, y entonces acá aparece el ejercicio profesional como mecanismo de resguardo para esa protección constitucional y convencional, y contribuyendo de esta manera a los procesos de inclusión que se reclaman respecto a las personas con discapacidad. Brevemente tenemos que hacer un análisis de la definición que va a dar la Convención, porque marca un hito muy importante, ya que no va a poner el foco en la condición específica de la persona, en la deficiencia, como aparecía anteriormente en lo que denominamos el modelo social. Acá ubico, el modelo social atribuía las causas de la discapacidad a una situación de enfermedad.
de salud. Y era la persona con discapacidad quien tenía que hacer los esfuerzos de rehabilitación, de integración, para poder participar en una sociedad. De ese modelo todavía tenemos en vigencia, bueno, la escuela especial, lo que antes de la modificación del Código Civil era los sistemas de curatela, de representación para el ejercicio de sus derechos. Hoy eso se ha ido transformando, les decía, a partir de la convención que se suscribió en el 2006, en nuestro país fue aprobada en el 2008, y el modelo social viene a instalar condiciones de igualdad. Entonces, la definición de persona con discapacidad, ese es el concepto adecuado. A veces se refiere a capacidades diferentes, discapacitados, minusválidos. No, la convención da la denominación aceptando que es un concepto que evoluciona, que no es un concepto cerrado, pero que es persona con discapacidad, haciendo eje en esta condición primero de persona, y después va a estar la discapacidad. Y la convención va a decir que tiene que estar, la situación de discapacidad aparece frente a una persona con deficiencias físicas, intelectuales, mentales, sensoriales, en interacción con barreras. Y acá es donde aparece nuestro ejercicio profesional en detectar esas barreras, en promover su remoción para alcanzar condiciones de igualdad que impiden el ejercicio de los derechos. Entonces, en particular, la acción de amparo va a venir a remover esas barreras como última instancia de acción en todos los ámbitos, ya sea en salud, en educación, en trabajo, en el ejercicio de los derechos civiles, políticos, sexuales, para remover esas barreras y llevar a las personas con discapacidad a esa condición de igualdad que la Convención viene a instalar y que requiere nuestro trabajo en este cambio cultural, porque ya el énfasis no está puesto solamente en la condición de la persona, sino en un enfoque global, social, colectivo. A veces la discapacidad, la situación de discapacidad parece ajena, como que le sucede a otro, y no, desde el modelo social, con este enfoque de derechos humanos, nos involucra a todos. Insisto con esto respecto al ejercicio en particular de la profesión, para poder ejercer esos derechos, reclamar por sí mismo. Es importantísimo el sistema de representación, de curatela, y hoy la acción específica para eso va a ser el caso de que la persona no pueda ejercer los derechos por sí mismo, la representación o la designación de apoyos para ese ejercicio de representación en los ámbitos judiciales. Es otro tipo de trámite que hoy no vamos a abordar, pero que es muy interesante para analizar y que viene de la mano de esta igualdad y de la inclusión que les mencionaba. Entonces, en la definición de personas con discapacidad y en esta interacción, la detección de las barreras, que son las que impiden la vida en condiciones de igualdad, es donde los colegas deben poner en mente, no nos quedemos solamente con las barreras arquitectónicas, que a veces son las más visibles, y son las barreras que son más fáciles de remover, si quieren, porque a veces demandan, sí, un ejercicio desde la construcción de una rampa o la remoción de alguna construcción
construcción, pero podemos también determinar otro tipo de barreras que tienen como correlato acciones de discriminación, y eso también es una acción que pueden tener en cuenta para alcanzar la inclusión que hablábamos, porque generan discriminación. Todos los actos de discriminación que las personas con discapacidad sufren deben ser denunciadas, deben generar acciones para que no se sigan produciendo. Las barreras, entonces, les decía, pueden ser de orden legal, jurídica, pueden ser físicas, pueden ser de accesibilidad, y acá traigo a colación la figura de los apoyos y los ajustes. Insisto, en salud, que va a aparecer como el amparo, como la gran vía para el reclamo frente a las obras sociales, pero también les decía, frente a las situaciones de vulneración de derechos respecto a la inclusión educativa, que es otro ámbito que recientemente ha sido modificado y está en construcción y requiere acciones de reconocimiento para que ese ejercicio pueda ser ejercido. En el trabajo, el trabajo inclusivo también es otro ámbito donde las personas tienen que, ser incorporadas y poder desempeñarse en condiciones de igualdad. La acción de amparo va a ser como mecanismo la más ágil, la más expeditiva. Es la acción es la acción más importante para el resguardo de los derechos constitucionales y convencionales. Les decía que los colegas van a dar las cuestiones procesales específicas, pero siempre el reclamo va a ser, en particular para las personas con discapacidad, pretendiendo el resguardo de estos derechos que equiparan y colocan en condiciones de igualdad a las personas con discapacidad con respecto a la vulneración de los derechos y a las barreras que impiden su participación. Les recomiendo, les aconsejo, frente a la atención de un familiar de una persona con discapacidad, volver a la convención como instrumento de acción clave. Esto que alguna vez se dice, de construirnos culturalmente con respecto a la situación de segregación, de discriminación, de distinción, en particular para las personas con discapacidad, y desde ahí los necesitamos, instamos a que sean los colegas, las colegas, parte de esta transformación cultural que va a repercutir en la vida de las personas con discapacidad. Muchas gracias, y les cedo a mis colegas que van a dar las herramientas en concretos para poder alcanzar este ejercicio efectivo que las personas con discapacidad reclaman. Muchas gracias. Bueno, creo que yo, sí. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Silvio Baggio, soy abogado que ejerce acá en la ciudad de Neuquén y en la zona. También, soy abogado de la Defensoría del Pueblo, donde ahí me toca tramitar otra clase de amparos, mayormente ambientales, ¿no? Que también es una herramienta que, en algún momento también sería bueno desarrollar y poder compartir. En concreto, hoy por hoy, en lo que nos convoca es un amparo de salud. Como decía Daniela, muchas veces se asocia la cuestión de salud con la discapacidad, o viceversa. Cuando hablamos de discapacidad, el modelo médico instalado anteriormente, previo a la convención, pero que tan arraigado está en la sociedad, nos ha llevado a eso, ¿no? A ver a la persona con discapacidad
como una persona enferma, ¿no? Como alguien que había que rehabilitar, como alguien que no podía estar en el mismo estatus que el resto de las personas en la sociedad. Gracias a la convención, que también, como nos mencionaba Daniela, no trae un reconocimiento nuevo de derechos para las personas con discapacidad, pero sí hace hincapié en esta mayor tutela o en reforzar, digamos, esta protección en donde claramente lo colocan en una situación de vulnerabilidad a la persona, ¿no? Que por algún motivo, por alguna barrera que está interactuando con su entorno, ya sea un entorno físico, un entorno cultural, un entorno intelectual, hace que no pueda desempeñarse de la misma manera, pero ya pone el foco en la sociedad y no así en la persona, ¿no? Esa barrera que hay que tratar de derribar va a estar en la sociedad. Y es desde ese lugar en donde todo el paradigma cambia y pone a la persona en el centro digamos, de tutela, ¿no? En concreto, digamos, en relación al amparo, lo que les puedo comentar, digamos, en base a mi experiencia práctica de estos 10 años, un poquito más de ejercicio acá en la provincia, bueno, y otro tanto en la ciudad de Buenos Aires, tenemos regulada la acción de amparo, bueno, lo primero que tenemos que decir que es una acción constitucional, ¿no? Regulada en el artículo 43 de la Constitución, y a partir de ahí digamos, la importancia que todo el ordenamiento jurídico le dota a esta acción para colocarla como una acción constitucional. Esta acción puede ser articulada por cualquier persona, sea persona física, jurídica. Después, más adelante, por ahí estaría bueno explayarse en cuestiones de cómo es el acceso a la jurisdicción, y más aún en cuestiones cuando ese acceso está ejercido por una persona con discapacidad, cómo tiene que ser, cómo, digamos, el servicio de justicia tendría que interactuar con esa persona para poder recibir su planteo y poder llegar con esa tutela judicial en tiempo y forma, ¿no? Que es muchas veces lo que no pasa. En nuestra provincia, bueno, en todas, coexisten tanto el fuero federal como el fuero provincial, entonces como primer digamos, punto que tenemos que analizar al momento de intentar o analizar la interposición de una acción de amparo, es ver cuál de los dos fueros resulta competente. En términos generales, por esto Tatiana va a ampliar con alguna cuestión más de jurisprudencia, pero en términos generales se puede decir que cuando la acción está dirigida a empresas de medicina prepaga u obras sociales gremiales, sindicales, quien debe intervenir es el fuero federal. Queda, digamos, reservado lo que es el fuero provincial en nuestro ámbito, básicamente cuando la acción va dirigida a la obra social provincial, ¿no? Como ente descentralizado del Estado provincial. Así que si la acción va dirigida contra el instituto, en términos generales, digo, sería el fuero competente sería el provincial. ¿Por qué digo en términos generales? Porque la reforma de la ley de amparo es la 1981, reformada por la ley 3049, la ley provincial 3049, establece que únicamente el juez se va a poder declarar competente en razón del territorio, ¿no? Esto es algo novedoso que introduce la reforma, y ahí nos da la posibilidad para evaluar, no tanto quizás en la capital, porque en cuanto a territorialidad coexiste el fuero federal con el fuero provincial, pero sí en las localidades del interior, donde quizás los tribunales federales se encuentran distantes, y sí puede haber en la zona algún tribunal local, algún tribunal provincial. De ahí la necesidad de evaluar esto, a ver si puede ser declarado competente para que intervenga ese juzgado provincial. También otro principio que rige en materia de competencia es evaluar dónde se va a llevar a cabo esa prestación que se está solicitando, que por lo general coincide con el domicilio de la persona, de la persona actora que está interponiendo ese amparo, pero también podría no serlo así. Entonces eso también es un elemento importante a evaluar, de dónde mayormente se va a desarrollar esa prestación. ¿Por qué digo esto? Porque quizás acá, digamos, regionalmente puede haber una persona que viva en Chipoleti, por ejemplo, pero que al momento de llevar adelante las terapias, las prestaciones e incluso la obra social o la empresa de medicina prepaga
tenga su asiento en la ciudad de Neuquén, bueno, ahí en ese caso estaría dada la competencia del tribunal local de la ciudad de Neuquén. Entonces, son cuestiones que va a haber que analizar caso por caso al momento de evaluar e interponer esta acción. Los requisitos de la demanda de una acción de amparo, antes de ingresar de lleno en el amparo en sí, me gustaría transmitirle mi experiencia, y es que antes de llegar a esta acción, a interponer o judicializar un caso, primero tenemos que agotar todas las vías posibles, no como vía administrativa que nos, digamos, exige el del derecho administrativo, sino como vías de comunicación, ya sea con la empresa de medicina prepaga, obra social, eventualmente profesionales que están interviniendo, alguien que tiene que tomar esa decisión, poder agotar esa comunicación. Hoy con las vías que tenemos, yo por lo general antes digamos, cuando me llega un caso al estudio, lo que hago es, según la empresa que sea o la obra social que sea, transmitir vía correo electrónico cuál es la situación del paciente, del afiliado, y poder entablar un contacto en forma directa. Si es con la empresa está bien, pero por lo general sería mejor que los deriven con el abogado que tenga esa empresa o esa obra social, porque ahí en ese caso van a poder hablar, digamos, en otros términos, en términos más jurídicos, y que ellos mismos puedan también asesorar internamente a la obra social o a la empresa de medicina prepaga en la conveniencia o no de mantener una decisión que está siendo cuestionada, que está siendo impugnada. Entonces, primer consejo que le daría en esto, escuchar obviamente al bien de qué se trata el planteo. Si es en caso de que sea una persona con discapacidad, por lo general viene la madre, el padre, el hermano, ¿no? También, pero es importante que puedan tomar contacto directo con la persona para ver si la persona se puede, digamos, dar a entender por sus propios medios, en caso de que sea una discapacidad intelectual, digamos, severa. Poder tener ese contacto, ese contacto con la persona, poder conocerlo y ver, porque en definitiva lo que vamos a hacer va a ser representar sus intereses, más allá de que el contacto a nosotros nos llegue a través de algún familiar o un pariente. Entonces, una vez que se agota esa vía de comunicación y aún así la empresa o la obra social persiste en la decisión que nosotros estemos cuestionando, bueno, ahí ya queda habilitada o deberíamos rápidamente pasar a la judicialización del caso. Hoy por hoy ya les diría que digamos, la emisión de cartas documento ya no solo nos va a hacer perder tiempo muchas veces, sino que no resulta necesario. Entonces ya con agotar esa comunicación con la obra social, con la empresa, con el órgano que esté emitiendo esa decisión que estamos cuestionando, ya sea por acción o por omisión, ¿no? Porque quizás también lo que estamos esperando es alguna autorización de algún tratamiento, de alguna intervención quirúrgica, y esa autorización no llega, bueno, ahí la empresa estaría omitiendo su deber legal de actuar conforme los términos de la Constitución. Entonces, por acción u omisión, tratar de revertir en sede administrativa. Todo eso no queda, digamos, no se puede superar de esa forma. Entramos a lo que sería plantear la acción judicial en nuestros tribunales, viendo si es fuero federal o fuero provincial. Ahora con las nuevas implementaciones que hay, tecnológicas, y también las normas dictadas en torno a la pandemia, ¿no? Y cómo es ese acceso a los tribunales y digitalizar toda la actuación que tenemos en los expedientes, lo que se hace para sortear un amparo, si es durante hora y día hábil, se envía un correo electrónico en el fuero, en los dos foros esto es similar, se envía un correo electrónico que después podemos detallarlo, es el correo que tiene la Cámara de Apelaciones, en donde se manda copia de la demanda con la documental. Internamente ellos realizan el sorteo y le asignan un juzgado, que también con la última reforma que hubo, puede caer en cualquier juzgado de primera instancia de la circunscripción donde sea articulado, ¿no? Entonces tenemos que por ahí un amparo estrictamente de salud podría caer en un juzgado de ejecución, en un juzgado laboral, en un juzgado procesal administrativo, civil, de familia,
no importa si lo que queremos, si lo que se está tutelando, por ejemplo, es la salud de un menor. Antes sí intervenían los juzgados de familia, ahora eso se modificó y cualquier amparo puede caer en cualquier juzgado. En el Fuero Federal estamos más limitados porque, bueno, a nivel federal tenemos un solo juzgado en Neuquén, un solo juzgado en la región, por lo menos en Roca. En San Martín de los Andes creo que está también la Cámara Federal, el Juzgado Federal y la Cámara, bueno, en Zapala, ahí si no, Tatiana, corregime cómo es en San Martín. Bien. Entonces, se envía ese correo, en Zapala está el Juzgado Federal. Se envía ese correo, se hace el sorteo del juzgado y ahí se sube digitalmente a esa actuación que generan, se sube digitalmente, bueno, la demanda con la documentación que haya. Cuanto a los requisitos de esa demanda, son los mismos que rigen, digamos, para la interposición de cualquier demanda, ¿no? Detallar el peticionante, la petición en términos concretos, ¿no? Explicitar por qué consideramos que tiene que ser admisible la acción de amparo, ¿no? Esta afectación que tiene que haber a un derecho constitucional en forma actual o inminente, nos dice tanto la Constitución como la ley, ¿no? O sea, que aún así, en que ese derecho se vea amenazado, con el simple hecho que se vea amenazado y esa amenaza sea patente, sea palmaria, bueno, habilitaría la interposición de esta acción. El juez toma conocimiento de esa demanda. También es importante, una vez que se sortea, no quedarse con, bueno, mandé el mail y ya está, lo van a sortear y me van a dar el número de expediente, sino poder tener algún contacto con la Cámara, también un contacto telefónico. En la página del Poder Judicial están los teléfonos de contacto y específicamente hay una solapa ahora que dice COVID, en donde está detallado cuando hay una situación urgente para interponer un amparo, cómo es todo este procedimiento que les estoy contando. Entonces, entablar ese contacto, en nuestro foro hay un despacho especializado, que es el que se encarga, que va a tramitar todos los amparos, poder tomar contacto con alguien de ellos, desde ahí poder explicar la urgencia o mínimamente en qué consiste, ¿no? Porque, a ver, por ahí, digamos, sería distinto la solicitud quizás de una maestra integradora, ¿no? En donde, bueno, si bien es una prestación urgente, se podría esperar unos días a una situación de urgencia como una intervención quirúrgica de urgencia que no está siendo autorizada, o una medicación, por ejemplo, contra una enfermedad importante que tampoco esté siendo autorizada. Entonces, según el caso va a tener, si bien ambos pueden ser incluidos dentro de la acción de amparo, alguno puede tener alguna urgencia mayor que otra. La semana pasada, sin ir más lejos, me tocó poner un amparo por una suspensión de una internación domiciliaria. Así que bueno, ahí por suerte logramos, digo por suerte, pero bueno, después del cumplimiento fue difícil llevarlo a cabo, pero la medida salió por parte del juzgado, salió rápidamente el mismo día. Entonces, bueno, admitido, digamos, una vez que el juez toma conocimiento de la demanda, va a haber una declaración de admisibilidad, lo cual no quiere decir que el amparo ya haya, digamos, logrado su objetivo o tenido éxito, sino que procesalmente el juez considera que va a tramitar por esa vía, ¿no? Y de lo que se esté solicitando le va a dar traslado a la otra parte, a la parte a la cual nosotros estamos demandando el cumplimiento, en un término perentorio también de 2 días, y que incluso podría ser modificado dada la urgencia, ¿no? Por lo general también en estas cuestiones, cuando hablamos temas de salud, está la urgencia, que tampoco podemos esperar muchas veces al dictado o a llegar al dictado de una sentencia definitiva, y que esa sentencia a su vez adquiera firmeza, ¿no? Lo cual nos puede, más allá de los plazos breves que establece el código y la ley especial, llegar a ese momento, por ahí podemos llegar tarde con esa tutela judicial y efectiva que nos nombra la Constitución. Entonces, lo que se hace es solicitar en forma conjunta a la pretensión de fondo el dictado de una medida cautelar, que puede ser distinta, digamos, podemos estar solicitando cautelarmente algo distinto a lo que estamos planteando como pretensión de fondo, o puede ser la misma, ¿no? Lo que se dicen que cuando la medida cautelar se identifica con la pretensión de fondo. En ese caso, el juez, a ver ahí, se me cortó, ahí está. En ese caso, el juez va a analizar con un mayor rigorismo, ¿no? la admisibilidad de ese amparo y de esa medida cautelar, porque ya directamente lo que estaría haciendo, estaría adelantando
su pronunciamiento. Lógicamente, después eso puede ser revertido al momento de dictar sentencia. Él va a confirmar esa medida cautelar o podrá dejarla sin efecto, según lo que haya también transcurrido en el amparo. Por eso es importante que cuando planteamos una medida cautelar y obtenemos quizás inaudita parte o mediante algún traslado que le pueda dar breve a la otra parte, el dictado de la cautelar, no quedarnos con eso, sino después seguir tramitando todo lo que es la instancia de prueba, hasta impulsando el amparo hasta el dictado de la sentencia. Eso es importante porque los elementos que el juez tiene toma en su conocimiento para poder dictar una medida cautelar, bueno, después va a poder indagar con mayor análisis en la prueba que se vaya a producir en el expediente. En relación a la prueba, también la ley, la 1981, con la nueva reforma, admite todos los medios de prueba, con algunas limitaciones. Por ejemplo, que en el caso de los testigos que no sea mayor de 5, a ver, teníamos algún otro. La prueba confesional tampoco es admitida en este tipo de amparos, pero después la amplitud probatoria rige al igual que el Código de Procedimiento, que se va a aplicar de manera supletoria también en caso de que haya alguna laguna que pueda tener la ley especial o alguna interpretación que haya que hacer. Siempre va a estar a mano del Código Procesal para poder interpretarlo o poder aplicar alguna norma supletoria. En materia de salud, lo que específicamente vamos a tener que contar es la prescripción del médico, digamos, del equipo que esté interviniendo en ese momento, si estamos solicitando algún tipo de tratamiento, bueno, ese tratamiento tiene que estar avalado por los profesionales. Lo mismo si se está solicitando alguna medicación, se está solicitando, bueno, en el caso quizás de algún niño o niña con discapacidad, muy común, el tema de la maestra integradora, bueno, llamada comúnmente maestra integradora, o acompañante terapéutico también, ya sea para alguna actividad, tanto en el colegio como en el hogar o al aire libre. Todo eso tiene que estar avalado, tiene que estar la prescripción médica del profesional. Ese contacto o de alguna forma haber ingresado ese pedido a la obra social y poder tener constancia de ello. En el Foro Federal tenemos también la Superintendencia de Servicios de Salud, que actúa como autoridad de aplicación de las obras sociales, gremiales y entidades de medicina prepaga. Es importante por ahí, si contamos con ese tiempo, también poder ingresar el reclamo y tener un número de trámite. Por lo general, bueno, ahora ha cambiado bastante la impronta que tiene el organismo. Por lo general, digamos, el reclamo quedaba en un traslado a la obra social y bueno, respondían y quedaban ahí, no había ninguna sanción. Pero sirve también como para demostrarle al juez que va a intervenir que se han agotado todas las vías y no se ha llegado, digamos, que la judicialización ha sido el último paso posible para poder lograr la satisfacción de ese derecho, ¿no? Entonces, la prescripción médica, también según la cuestión que se trate, vamos a ofrecer alguna prueba pericial médica, ¿no? Si también dan los tiempos para ello, ¿no? Insisto, hay cuestiones por ahí que no nos van a permitir esto, porque entre que se sortea el perito, bueno, salvo que estemos muy encima y poder agilizar todo ese procedimiento, habría que evaluarlo. Pero hay cuestiones que van a ser necesarias que dictamine un experto, como es un perito, imparcial también, un auxiliar de la justicia, ¿no? Eso es importante por ahí, según de qué se trate, también tenerlo ofrecido. Bueno, en cuanto a testigos, también quienes participen de esa atención médica, ser llamados como testigos. Ahora con esto de que las audiencias son tomadas por Zoom, se les facilita a los profesionales también que puedan ir a declarar, porque digamos, ofrecer a un médico que tiene un consultorio que atiende, digamos, durante la mañana y con muchos pacientes, por ahí ofrecerlo como testigos, hacerle perder toda la mañana de trabajo que pueda atender a otros pacientes. También está la posibilidad por ahí, para no llegar a ese caso,
poder cursarle alguna prueba informativa y que los profesionales puedan ratificar o agregar algo de ese modo. Quizás a veces puede ese método porque nos podrían tildar de que podemos estar intentando suplir una prueba testimonial, pero si la prescripción la hizo el médico y cuenta en sus registros, en su registro, digamos, de historia clínica, cuenta con ello, nosotros podemos cursarle una prueba informativa pidiéndole que se pronuncie sobre la veracidad de ese informe de acuerdo a sus registros, ¿no? Esto por ahí es importante para no tener que hacerlos ir a declarar cuando muchas veces ellos ya se pronunciaron y emitieron algún informe en concreto en el expediente y que pueda verlo el juez. La reforma que nos trae la ley 3049 le da una impronta en cuanto a plazos y actos procesales que va a tener esta acción de amparo, muy, muy expedita, ¿no? Digamos, el juez da un plazo de 2 días, después tiene que fijar una audiencia de prueba y concentrar ahí toda la prueba que pueda tener lugar. La que no pueda ser dada en esa audiencia la van a tener que realizar las partes, encargarse de activar esa prueba y llevarla a cabo las partes. Esto todavía la verdad que de la experiencia que me ha tocado no está implementado del todo, pero bueno, está en nosotros también empezar a exigir también esa velocidad que requiere y que nos da la ley, y que los jueces están facultados para hacerlo de ese modo, ¿no? La idea es que los amparos no se terminen ordinalizando y caigamos en un juicio que nos va a llevar años, ¿no? para una resolución. En materia de salud eso francamente no lo podríamos hacer porque está en juego la salud, y lo que estamos, digamos, solicitando seguramente es algo, una acción rápida que necesitamos para revertir algún incumplimiento. ¿Qué más tengo para comentarles? Ahora estoy acá espiando un poco la ley. ¿Qué más le quería decir? Bueno, el tema de las medidas cautelares me parece importante también. Rigen los mismos requisitos para las medidas cautelares genéricas, ¿no? Lo que es la verosimilitud del derecho, que en materia de salud hoy por hoy está ya superado, digamos, poder ahondar en mayor fundamentación en lo que es la protección de la salud, de la vida, de la integridad física, ¿no? Son todas cuestiones que ya han sido superadas rutinariamente, así que no necesitan mayor fundamentación en un escrito de demanda, por ejemplo. El peligro en la demora, bueno, también va de suyo que en todas estas cuestiones que vemos, siempre está involucrado este peligro en la demora y en que la salud se siga deteriorando en caso de no recibir a tiempo esa prestación. Después, bueno, esta etapa de prueba, el juez tiene que dictar sentencia. Esa sentencia dentro de las apelaciones que se pueden plantear en el proceso de amparo, va a ser la apelación de la sentencia, ya sea que nos haga lugar o que no nos haga lugar al planteo que estamos articulando, y también la concesión o denegación de las medidas cautelares, ¿no? Son las únicas 2 cuestiones. Bueno, y también el auto que declara inadmisible la acción de amparo. En caso de esto, cuando sometemos a conocimiento del juez el amparo, el primer despacho que saque declare su inadmisibilidad, bueno, ese auto también es apelable. Es importante el plazo para apelar, porque este sí es un plazo propio y bien breve, que son 2 días hábiles que se toman. Antes nos hablaba de 48 horas, bueno, eso ya fue, entonces, se contaban esas horas, digamos, estrictamente. Hoy hablamos de días hábiles que rigen las 2 primeras horas del día de gracia, pero lo importante, tenemos que limitarnos solamente a interponer, a decir que vengo a apelar por causar un grave amenaza irreparable, como sí nos exige el código, sino que ese recurso tiene que estar fundado. Se interpone y se funda en el mismo acto. De ese recurso se le va a dar traslado a la otra parte, y de ahí elevar las actuaciones rápidamente a la Cámara de Apelaciones para su resolución. En caso de que el recurso sea denegado,
en caso de que no sea concedido ese recurso, tenemos aún así el recurso de queja, pero por un día, que también esto difiere del plazo ordinario para interponer la queja. Esa queja se interpone directamente ante la Cámara en el término de un día, y ahí también la Cámara tiene un plazo breve para resolver si el recurso ha sido bien o mal denegado, ¿no? Y aún así, contra esa decisión de Cámara, aún si sigue sin satisfacer los requerimientos, digamos, que estamos planteando, de las pretensiones que estamos planteando, quedaría aún los recursos extraordinarios, ¿no? Que son los que rigen en nuestra provincia ante el Tribunal Superior, regulados por la Ley 1406, ¿no? El recurso de casación, que serían, bueno, por inaplicabilidad de ley o por nulidad, en caso de aún así persistir esa digamos, de no poder revertir el cuestionamiento a la decisión que estemos haciendo. Entonces, ese es un poco el camino a transitar en materia de amparo. Yo, digamos, en lo que hace a la práctica y haber interpuesto distintas acciones durante todo este tiempo, como consejo por ahí que les puedo dar es mantener, tanto antes como durante el amparo, mantener ese contacto con el profesional de la otra parte, ¿no? Ese contacto permanente que debemos tener en el ejercicio de la profesión. Más allá de los intereses que estemos defendiendo, cada profesional va a defender los intereses de su cliente, pero lo que no puede, digamos, no estar entre nosotros es ese contacto con el profesional, entender la posición que cumple ese profesional dentro del rol que le toca cumplir en ese proceso, y bueno, y en todo lo que esté a su alcance, digamos, hay cuestiones, estas cuestiones de amparo a la salud, hay cuestiones humanitarias, y la verdad que aún así, encontrándose con profesionales de obras sociales, abogados que representan obras sociales, entidades de medicina prepaga, bueno, ellos también tienen ese deber de poder aconsejar y asesorar a la empresa o a la obra social de que se trate, de qué es lo mejor para el afiliado, ¿no? Porque, digamos, estamos tratando una cuestión de cuestiones tan sensibles como la salud y la vida, ¿no? Lisa y llanamente. Entonces, en eso, como profesionales, tenemos que velar sin transgredir, digamos, el respeto, digamos, los intereses de nuestros clientes. Bueno, tenemos que mantener ese vínculo con el otro profesional y en todo lo que esté a nuestro alcance poder concretar esa solución que en amparos de salud, por lo general, es evidente, digamos, el planteo. Cuando se llega a esta instancia, no se requieren mayores cuestiones por ahí doctrinales o jurisprudenciales, ¿no? Para poder darse cuenta de que está siendo afectada la salud y la vida de una persona. Así que bueno, eso es en términos generales. Después me gustaría, le voy a dar la palabra a Tatiana, pero todas las preguntas que nos quieran hacer, bienvenido sea, y pueden ir anotándolas. También les dejo después a cargo de del personal, digamos, del colegio, también pueden tener mi contacto personal, ya sea mail o teléfono, no hay ningún problema de alguna cuestión que haya quedado, de que se las puedo evacuar en forma particular, no hay ningún problema, me pueden contactar y también les puedo mandar por ahí fallos o cuestiones más específicas de algo que quieran plantear. Así que bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias, Silvio. Buenas tardes a todos, yo soy Castro Tatiana, soy abogada de San Martín de los Andes, litigo acá en la 4ª circunscripción de lo que es la provincia. Karina, ¿me podrías poner la presentación? No sé si preferís ver algunas preguntas ahora, Silvio, o hacerlas todas al final. A ver. Si querés vos andás exponiendo, yo voy viendo y por ahí ya me voy marcando. Yo anoté las preguntas, si querés las hacemos, como a vos te quede mejor. Yo te anoté algunas, ¿querés? No,
por ahí, porque a lo mejor en la exposición de Tatiana... Yo también pensaba lo mismo, que por ahí en la exposición de Tatiana pueden responderse. Por ejemplo, la de medidas cautelares, por ahí hay algún fallo o alguna jurisprudencia sobre ese tema, ¿sí? Dale. Sí, de competencia, dale. También te vi que había una. Dale. Dale. ¿Me compartís la presentación, Cari, por favor? Bárbaro, gracias. Bueno, retomando un poco lo que estaba hablando Silvio, que comenzó con el tema de la competencia, me parece que es un punto importante a destacar, porque en esto por ahí disiento un poco con él, hoy en día el tema de las entidades de medicina prepaga está bastante discutido el tema de qué fuero corresponde, si corresponde lo que es el provincial de lo que es el fuero federal. Para el tema de las competencias, como decía Silvia, es importante ver a quién vamos a demandar, qué tipo de entidad es, si es una obra social nacional, si es una obra social provincial, como en el caso que nos toca hoy, que en nuestra jurisdicción, que es instituto, o si es una entidad de medicina prepago, también pueden ser obras sociales que tienen planes superadores, entonces entran también dentro de lo que es la 26682, que es la ley que trata y regula las entidades de medicina prepaga. En principio, para fijar la competencia de las entidades de medicina prepaga, podemos recurrir a lo que es la ley 26682 en su artículo 4, la cual establece que a lo que se refiere a la relación de consumo y a la defensa de la competencia se van a hacer de aplicación las autoridades que corresponden a la ley 24240, que es la ley de defensa del consumidor, y la ley 25156, que es la ley de defensa de la competencia. Esto nos da una pauta de que la propia ley establece que la relación existente entre lo que es el usuario / beneficiario y la entidad prestadora es una relación de consumo. Por ende, que el contrato que firman ambas partes es un contrato y por lo general son contratos de adhesión. Los contratos de adhesión son como puede pasar, no sé, en las prestadoras de servicios de telefonía móvil. Quiere decir que son contratos que ya vienen con cláusulas predispuestas que no van a ser negociables entre las partes. Entonces, en ese caso, se lo pone al consumidor en una posición inferior en relación a lo que sería la entidad de medicina prepaga, que es el que tiene el poder, digamos, de establecer las cláusulas. Si nos remitimos a la Ley de Defensa del Consumidor, en el artículo 53, la ley va a establecer que se establece como competencia lo que es el fuero ordinario y se tiene que llevar a cabo lo que es el reclamo judicial a través del proceso más abreviado que exista en esa jurisdicción y en el fuero ordinario. En nuestro caso sería el proceso sumarísimo. Y también, por analogía, podemos aplicar parte de lo que es la ley 23661, que es la ley que habla sobre el Sistema Nacional de Seguros de Salud. Con respecto a lo que son las obras nacionales, como bien explicaba Silvio, el artículo 38 prevé de que el fuero competente va a ser el federal. Solamente en el caso de que la obra social sea parte actora, va a poder elegir si quiere tramitar el proceso judicial por el fuero federal o por el fuero provincial. Y por último tenemos a la obra social de la provincia, que en nuestro caso es instituto, que es un ente autárico, va a ser creado por la ley provincial 611 y se aplica lo que es el fuero provincial. Pasamos, si querés, a la próxima, Filimina. He tenido casos donde la parte demandada ha sido una entidad de medicina prepaga y algunos me han tramitado por el fuero provincial y otros me han tramitado por el fuero federal.
La diferencia que vamos a tener básicamente va a ser la ley de procedimiento aplicable. En el fuero federal se aplica lo que sería el proceso de amparo, y en el fuero provincial, a través de la remisión de la ley de defensa del consumidor, tenemos la aplicación del artículo 321, que es el amparo entre personas particulares, que remite también al 498, que habla sobre el proceso sumarísimo. La gran ventaja que puede llegar a tener el aplicar lo que es la defensa del consumidor a la relación entre la entidad de medicina prepaga y los usuarios, es que primero da una mayor protección al usuario más allá de lo que sea la ley aplicable con respecto a las prestaciones, ni que hablar si es una persona con discapacidad, y además que tiene el beneficio de gratuidad. En ese caso, el beneficio de gratuidad, gran parte de la jurisprudencia indica que el beneficio de gratuidad abarcaría a lo que es el pago de tasa y contribución, no hacia la regulación de los honorarios profesionales. Yo les traje algunos fallos para comentarles, para que veamos un poco la diferencia de criterio que ha habido incluso dentro de la provincia. Pasamos a la otra, genial. Hay un fallo, el más reciente, que emitió la Cámara de Apelaciones de acá de San Martín de los Andes, que corresponde a la segunda, tercera, cuarta y quinta circunscripción, que es Buisuc Mabel Alicia contra Instituto, sobre una acción de amparo. En este caso, era una persona de edad avanzada que tenía un certificado de discapacidad, que si bien su domicilio estaba en Buenos Aires y su obra social era IOMA, estaba transitando una permanencia transitoria acá en la ciudad de San Martín de los Andes por el tema de la pandemia. El asunto es que debido a su condición necesitaba una medicina que tenía que tomar todos los días, por ende le exigía a Instituto, que es entre Instituto y IOMA había un contrato de reciprocidad, que le diera cobertura a esos medicamentos. Instituto le rechaza y le dice que solamente la cobertura que podía dar era en caso de que hubiese la necesidad de una internación de urgencia. Como no se había aprobado la urgencia en adquirir esta medicación, ella podía tramitar el permiso de cobertura a través de su obra social principal, que era primera instancia, rechaza el amparo directamente, porque dice que en la decisión de Instituto no hay una decisión arbitraria o ilegal, y a su vez la condena en costas. La parte actora apela, obviamente, dice que le corresponde el derecho, de que la decisión de Instituto, si era arbitraria, era ilegal, iba contra lo que era el plan médico obligatorio, la ley de obras sociales, la 23660, y cita también la ley 1634, que es la ley provincial que trata las prestaciones integrales a las personas con discapacidad. Y además, se siente agraviada por la imposición de costas, ya que como hay una relación de consumo entre ella, que era la actora, y la obra social, le correspondía el beneficio de gratuidad. Va a Cámara confirma la sentencia de primera instancia, rechazando el amparo, porque dice que el Instituto no actúa de una manera arbitraria, pero acá lo interesante es que establece que hay una relación de consumo. Acá la Cámara va más allá de lo que es la Ley de Entidad de Medicina Prepaga y establece que la obra social es una prestadora de servicio, que la actora es una usuaria en los términos de la Ley 24240 y por ende le corresponde el beneficio de gratuidad, y en ese caso se le otorga y la exime de pagar las costas, en este caso lo que sería la tasa y la contribución. Después, el otro fallo, que es FL contra Swiss Medical, es un fallo de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Neuquén del año 2015. En este caso, la que inicia la acción es una mamá en representación de su hijo, que tenía un problema neurológico y necesitaba un tratamiento urgente.
estaba internado en Bariloche, de Bariloche lo mandan a Neuquén, y de Neuquén el médico tratante dice que se tiene que ir a hacer el tratamiento al Fleming de Buenos Aires. Swiss Medical, primero, no rechaza, sino que omite. Ella presenta 2 notas solicitando la cobertura, y como era tal la urgencia de que siguiera el tratamiento en ese hospital de Buenos Aires, paga lo que es el avión sanitario, paga lo que es el tratamiento y la internación en ese hospital. Y después inicia el sumarísimo a Swiss Medical por el reintegro de los gastos. En este supuesto, la Cámara de Apelaciones confirma la sentencia de primera instancia, le hace al lugar y también hace hincapié en que hay una relación de consumo y aplica el artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor, el cual establece el deber de información. ¿Qué había pasado acá? En la cartilla de Swiss Medical no figuraba que Fleming no era prestador. Entonces, como Swiss Medical en la contestación de demanda dice que estaba muy claro en el contrato de que esas clínicas no eran prestadoras y se le habían otorgado otras opciones en Buenos Aires, cosa que en los hechos reales no había sucedido, la Cámara hace hincapié en que Swiss Medical no brindó la información necesaria a la prestataria, además de haber guardado silencio pese a haber sido intimada 2 veces por nota simple, y le hace lugar a la demanda. Entonces ordena que le den el reintegro de los gastos efectuados, que eran como 500.000 pesos para la parte actora. Y el último fallo que seleccioné no es un fallo de acá, sino que es de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Mendoza y Córdoba son 2 jurisdicciones que son muy pioneras, junto a Mar del Plata, en lo que es ley de defensa del consumidor. Y en este caso, Arcana Juan Manuel y su mujer necesitaban hacer un tratamiento de fertilización asistida para poder tener hijos. En ese momento todavía no se había aprobado la ley de fertilización asistida, que la incorpora dentro de lo que es el plan médico obligatorio, y demandan a que Swiss Medical le apruebe el procedimiento. Primera instancia declara la incompetencia del fuero provincial y dice que tiene que ir al federal basándose en el fallo de la Corte de Kogan, que establece que cuando hay leyes que son leyes nacionales y son derechos previstos dentro de la Constitución Nacional, lo que corresponde es el fuero federal. Voy a decir lo mismo, interponen el recurso de casación y va a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Y la Corte indica que con la sanción de la ley de las entidades de medicinas prepagas, la 26682, se cambia el criterio estipulado por la Corte en el fallo Kogan, y por ende se tiene que aplicar la ley 24240, que es la relación de consumo, y tiene que ir por fuero ordinario, por ende que remite de vuelta a primera instancia para que se expidan. Los fallos, los otros 2, EBMA con Prevención Salud y Kogan, lo que establecen es que en realidad cuando se reclaman prestaciones que pueden llegar a implicar una modificación en lo que son las prestaciones previstas en el plan médico obligatorio y por ende podrían afectar la organización o la planificación del sistema de salud nacional, se tiene que tramitar ese amparo por fuero federal. Si querés seguimos a la otra, Filimina. Antes de continuar con lo que son las obras sociales, me parece que es importante hacer hincapié que va a depender mucho la cercanía que tengamos con respecto a los fueros. Acá en San Martín, por ejemplo, el fuero federal está a Zapala, que está a 3 horas de San Martín. Si bien hoy en día la virtualidad nos ayuda mucho con respecto a lo que son los inicios, por ahí con el tema de las testimoniales, o si hay que llevar algún tipo de documental original,
es más conveniente por una cuestión de cercanía y más que nada también para nuestros clientes que tramite por el fuero provincial. Yo acá en San Martín tuve un amparo de salud de una nena que tenía discapacidad y me fue aceptada el fuero provincial con aplicación de la 24240 porque entendían que había una relación de consumo, y hace poco inicié otro amparo contra la misma entidad de prepaga, pero todavía me están resolviendo la competencia porque se cuestiona en realidad si no tiene que ser el fuero federal en lugar del provincial. Tenemos fundamentación para ambos fueros, la realidad es que va a depender mucho de la urgencia, como decía Silvio, de que requiera la prestación o no. Con respecto a lo que es la jurisprudencia de la obra social nacional que corresponde al fuero federal, solamente voy a hablar del primer fallo, que es Córdoba Manuel contra Asociación Mutual Sancor Salud. Este también es un caso en el que estamos tramitando con la doctora Eschiel. Nosotras lo habíamos iniciado en el fuero provincial, considerado de que Sancor Salud es una entidad de medicina prepaga. En realidad nuestro cliente tiene un plan superador a lo que establece la obra social, entonces está dividida, a ver si se aplica la 26682 o se aplica la 23660, y en este caso el Juzgado Civil 2 de Neuquén indica de que, como es también una prestación y que se está cuestionando un derecho a la salud que está previsto en la Constitución Nacional, que está también protegido por los tratados internacionales y que trata un tema que implica una erogación grande para lo que es la entidad, tiene que ir por fuero federal. Y ahora estamos continuando el amparo en el Juzgado 1, en el Juzgado Federal 1 de la provincia de Neuquén. Alguien ahí había preguntado, por ahí la puedo responder ahora rápido, ¿qué pasa cuando nosotros interponemos un amparo ante un juez que se declara incompetente? Ahí tenemos dos posibilidades. La primera, que la sentencia de incompetencia la podemos apelar, va a depender de la urgencia y de la necesidad de que tenga nuestro cliente, porque obviamente es algo que retrasa, sin perjuicio de que la ley de amparo prevé de que el juez, aunque sea incompetente, o aunque se considere incompetente, sí, porque podemos apelar dicha resolución, puede expedirse acerca de lo que es la medida cautelar, o podemos aceptar esa declaración de incompetencia, dejarla firme, y ahí tuvimos dos casos distintos. En uno, directamente el juzgado remite el expediente al fuero federal, le dan un número de expediente y nos mandan un mail indicando en qué juzgado federal archivan directamente la causa en el fuero provincial y uno tiene que volver a iniciar en el fuero federal. Va a depender eso del criterio del juzgado. Y finalmente, con respecto a lo que es la jurisprudencia de la obra social provincial, adelanté un poco en la primer filimina. El caso en el cual yo fui parte es el primero, el de Mariscal Cofré Tiago. Era también un menor de edad, donde tiene una discapacidad auditiva, tiene una hipoacusia bilateral profunda, necesitaba que se le den 2 implantes cocleares que son bastante caros, entonces Instituto le había rechazado porque consideraba que no estaba dentro de lo que era el plan médico obligatorio, por ende no correspondía a la cobertura. Nosotros acá habíamos iniciado en el Juzgado Federal de Neuquén por tratarse de una obra social, y nos derivaron al fuero provincial porque la aplicación de la normativa, la 1634, en este caso, y la ley de amparo provincial, que es la 1981, no son leyes dictadas por el Congreso Nacional, sino que son leyes provinciales, y por ende corresponde, al ser también una obra social dependiente de la provincia, que tramite en el fuero ordinario provincial. Pasamos, Cari, si querés.
acá les traje para que tengan, yo después igualmente si quieren, yo les voy a dejar mi mail para que me pidan los fallos y se los puedo mandar. Los amparos de salud, no solamente, como hablaba Daniel al principio y después también decía Silvio, los amparos de salud no solamente tienen que ver con temas de discapacidad, sino que pueden ser por diversos temas. Puede ser de que se le niegue una prestación determinada que no esté referida a una persona con discapacidad, sino que tenga que ver, como vamos a ver en el caso del abate, con un tema de prestación a pacientes no oncológicos. Tenemos temas de enfermedades poco frecuentes. En su momento, antes de que salga la ley de fertilización asistida, también hubieron muchos amparos referidos al tema solicitando la cobertura. Cuando hay aumentos de cuota que no están previstas, también se suelen iniciar acciones de amparo, en este caso colectivos, porque incluyen a todos lo que son los usuarios o beneficiarios de la entidad de medicina prepaga o la obra social, etc. En este caso, Muñoz Flores Agustina, este es el primer amparo de salud que yo tuve acá en San Martín, era también una nena hipoacústica. En este caso fue contra una entidad de medicina prepaga, que era Salud Total o Emergencias del Sur SRL, que es la razón social. Acá directamente no tenía respuesta. Estuvo durante 6 meses llevando la prescripción médica, el resumen de la historia clínica, los estudios, solicitando, no tenía respuesta de la entidad de medicina prepaga. Llevamos una nota simple, porque ya, como decía Silvio, se puede enviar la comunicación de forma electrónica, por mail, por mensaje, a veces hasta ahora tienen números para hablar de WhatsApp, y si no, yo lo que suelo hacer es que se lleve una nota simple, con 2 copias, una se la queda la entidad y la otra le sellan como recibido con la fecha, y se la devuelven en este caso a nuestro cliente. ¿Por qué? Porque la ley de amparo prevé de que desde la negativa de la obra social o la entidad de medicina prepaga o la omisión a dar una respuesta vencido el plazo, hay 20 días hábiles para poder iniciar la acción de amparo. Si bien yo la verdad que no he visto que se interponga la excepción de que está caduco el plazo, suelo tomar ese recaudo para evitar tener que atrasar una vez iniciado el proceso y que sea una excepción que puedan interponer. Bueno, en este caso se presenta la entidad de medicina prepaga, contestan la demanda y manifiestan de que ellos nunca habían negado la prestación, sino que con el tema de la pandemia, como era en este caso unos implantes que debían abonarse en dólares y ellos no podían comprar las divisas por una resolución del Banco Central, etcétera, etcétera, dicen que sí, entonces que era innecesaria la interposición de la demanda. Aportan una documental que mi cliente nunca recibió, que era una nota de aceptación de la prestación donde se la otorgaban, pero sin firma o fecha de recepción por parte de mi cliente, entonces obviamente que la desconocemos, y basándonos obligatorio, las resoluciones del Ministerio de Salud donde hablan de que se aprueba el tratamiento, en este caso con implantes cocleares, nos hacen lugar a la demanda y la condenan a que en un plazo perentorio de 5 días otorguen la prestación con lo que serían los prequirúrgicos, los implantes, la cirugía y el posoperatorio. Creo que en estos casos, en lo que refiere a lo que es discapacidad, es muy importante estudiar bien y fundamentar bien el derecho en toda la normativa aplicable. A veces uno se centra mucho en lo que hay a nivel nacional y no recurre tanto a lo que son los tratados internacionales que tienen mucha fuerza y que tienen rango constitucional. Y también investigar y tratar de ver, porque cada caso es particular,
si hay alguna resolución ministerial que apruebe algún protocolo, algún procedimiento que esté a nivel del Ministerio de Salud aprobado, donde también nos podamos fundamentar. El amparo de salud con respecto a las prestaciones es el caso del abate Leonardo. En este todavía no tenemos sentencia, sino que nos han otorgado la medida cautelar, que en este caso se condice con el objeto del amparo de salud. Es un paciente oncológico de avanzada edad, donde se le estaba haciendo un tratamiento a través de distintas drogas, que les dejaron de surgir efecto, entonces el médico le prescribe otra droga, para tratar de frenar el avance de la enfermedad y que lo que le queda lo pueda transitar con la mejor calidad de vida posible. PAMI, en este caso, empieza a solicitar estudios y a rechazar los presentados, diciendo de que no se demostraba el avance que había en la enfermedad y en determinados valores que justificaban que le dieran ese medicamento. Y recomiendan que se le dé otro medicamento, en razón de los estudios que se habían presentado para requerir la prestación. Presentamos nota simple también, intimando, no emitan ningún tipo de resolución, por lo general las intimaciones son de 48 a 72 horas, interponemos la demanda en el Fuero Federal y nos hacen lugar a la medida cautelar. PAMI apela a la medida cautelar y va a Cámara, y la Cámara confirma la sentencia de primera instancia, donde hacen al lugar diciendo de que, primero, de que el pedido de PAMI de los distintos estudios no era más que una forma de dilatar el otorgar la prestación, que obviamente el peligro de la demora está en el detrimento en la salud de este paciente oncológico, que no solamente tiene esta enfermedad, sino que es de avanzada edad, y además manifiestan de que se le tiene que dar mucha importancia a lo que prescribe el médico tratante, porque el médico tratante va a ser el que tenga confianza y el que sigue el caso con nuestro cliente, el paciente o el usuario de la obra social, que es el que está reclamando la prestación, y que por ende ni la obra social ni la entidad de medicina prepaga podría suplir el tratamiento recomendado por el médico. Bueno, si querés, Cari, pasamos a la última para después pasar a las preguntas, así no los agoto con tanta información. Este caso, la verdad es que no pusimos lo que sería la carátula completa ni donde está tramitando, porque todavía no hay sentencia, se trata de una menor de edad, entonces para resguardar un poco lo que sería el caso y su identidad, pero lo quería traer a colación para comentar porque fue muy interesante a nivel procesal. Es una nena que tiene una enfermedad poco frecuente, la cual afecta la absorción del fósforo, entonces tiene problemas en lo que es el crecimiento en general de ella, tiene un detrimento grande en la parte ósea, y ella está tiene instituto como obra social. En primera instancia interpone la demanda porque instituto por ANMAT, pero la ANMAT había otorgado que se le dé la prestación de forma compasiva, donde los padres, en este caso que son los representantes legales de la menor y el médico, firmaban de que se hacían responsables de cualquier efecto secundario o si le ocasionaba algún perjuicio extra a la salud a la nena el consumo de esa medicación. El juez de primera instancia abre a prueba, ofrecen como prueba a una médica forense, y la parte actora ofrece un perito de parte que se puede ofrecer, ven todos los estudios, y dicen de que el medicamento, si bien no está aprobado en la ANMAT, está aprobado a nivel internacional, tanto en Europa como en Estados Unidos, que se está aplicando, de que hay pocos casos en los que genera efectos secundarios y sí mejora mucho lo que es el estado de salud de la persona. Y aún así,
el juez de primera instancia, en medio de la etapa probatoria, no solamente rechaza la medida cautelar solicitada, sino que también dice que al haber ausencia de los requisitos que están previstos en el artículo 1 de la ley de amparo provincial, es decir, que no hay arbitrariedad ni hay ilegalidad en la resolución de instituto, declara la inadmisibilidad del amparo. Se apela, va a Cámara, y segunda instancia no solamente da vuelta la resolución del juez de primera instancia, sino que hace lugar a la medida cautelar. Primero dice de que el juez no puede, en una etapa probatoria, que no está clausurada, declarar la inadmisibilidad del proceso, que eso lo tendría que haber hecho en todo caso al principio con la interposición de la demanda. Dice que el juez se arroga, en este caso, una potestad que no le corresponde, que sobrepasa por lo que dicen los médicos tratantes e inclusive la ANMAT, que autoriza la compra de la medicación. Habla sobre el derecho a la salud, el interés superior del niño y la importancia del bienestar psicofísico de la menor, y hace lugar a la medida cautelar solicitada, ordenándole a Instituto que proceda a la cobertura de esta medicación. Instituto también se había avalado de que, como no estaba aprobado por la ANMAT, no era parte de lo que es del plan médico obligatorio, entonces no le correspondía la cobertura. Actualmente está en el Tribunal Superior, porque obviamente se interpuso el recurso correspondiente por parte del Instituto, así que todavía no hay resolución, pero me parecía muy interesante traer a colación que si bien la ley de amparo establece de que la declaración de inadmisibilidad puede ser en cuanto se vea la ausencia de alguno de los requisitos, justo fue raro que el juez de primera instancia, en el medio de la etapa probatoria, dándole a favor de la actora el perito del cuerpo forense y la perita de parte un informe donde avalaban el suministro de esta medicación, haya declarado la inadmisibilidad. Así que, bueno, esto sería mi presentación, un poco rápida para llegar con el tiempo. La importancia de la jurisprudencia, por lo menos cuando yo, gracias Cari, cuando armo las demandas, trato de buscar no solamente la que sea actualizada, porque no siempre los fallos de la Corte resultan convenientes o aplicables al caso, sino también trato de buscar jurisprudencia que sea dentro de la provincia, porque se van generando antecedentes que nos van dejando a nosotros la posibilidad de poder plantear cuestiones que no venían dictaminándose como hasta ahora, como puede ser el tema de la competencia con relación a la entidad de medicina prepaga. Y siempre, al momento de apelar o no una decisión, o por ahí la competencia, por ejemplo, la conveniencia, por ejemplo, de cambiar o no del fuero provincial al federal, va a depender de la urgencia que requiera el caso. Así que bueno, muchísimas gracias. Realmente muchísimas gracias a ustedes. El chat acá también, hay muchos mensajes de agradecimiento, la verdad que muy buena, muy buena la exposición, muy, muy buena. Hay preguntas, gracias. Así que si les parece las hacemos. Hay dos que quedaron vinculadas contigo, Tatiana, ¿te parece? Una dice... En el caso Bustuik, viste que era uno de los casos que vos estabas comentando, Cámara confirma la sentencia de primera instancia, o sea, ¿no le proveyeron de medicamentos en definitiva, más allá de que no fuera condenada en costas? Sí, no se lo dieron, porque lo que dice, en ese caso, lo tengo acá anotado, es que tenía la posibilidad de pedirle a IOMA que le extienda la carta de beneficiaria en extraña jurisdicción. Entonces, le declaran la inadmisibilidad del proceso porque no consideran de que el accionar de instituto haya sido arbitrario o ilegal, sino que la persona, en este caso la actora, tenía la posibilidad de hacer otro trámite para poder que le suministren la medicación. Pero no se lo dieron, el amparo. Perfecto.
Después otra pregunta muy de práctica, ¿no? Dice, vos estabas justo hablando del tema de la presentación del amparo y de la documental. Dice, ¿cuál sería la documental que debemos presentar junto con la demanda? Tal vez te la puedes contestar Silvio también. Que se debe iniciar un beneficio a liquidar sin gastos en caso de no entablarse como una relación de consumo. Es muy raro que en una inadmisibilidad de amparo le declaren en costas, pero en el caso de que siempre me parece que lo primero que hay que hacer es claro con nuestros clientes de que obviamente no podemos asegurar resultados, y nosotros sabemos que puede llegar a ser admisible o que puede ser más complejo. Yo lo haría en el caso de que nuestro cliente o nuestra clienta no tenga los medios suficientes para poder sobrellevar una supuesta o una probable imposición de costas. Con respecto a lo que es la documental, va a depender muchísimo del caso. En los casos que son con discapacidad, con personas con discapacidad, fundamental el CUD, fundamental, porque aparte el CUD, no sé si en algún momento, yo justo no sé si tengo ahora uno a mano para mostrarle cómo es, si no lo han visto, el CUD no solamente tiene el diagnóstico, sino que tiene las prestaciones que se tienen que dar. Más allá de que avala la aplicación de lo que es la 1634 o en el caso, o la 24901, donde están las prestaciones integrales, hay un nomenclador que se puede buscar donde dice todas las prestaciones que se tienen que dar de acuerdo al diagnóstico. Después, prescripción del médico, resumen de la historia clínica. Yo suelo poner todos los estudios porque dan idea de lo que es el avance, en este caso si requiere, por ejemplo, la enfermedad, como pasó en el caso del abate. Después podemos ofrecer al médico tratante, como decía Silvio, mediante oficio o como testimonial. Nosotras lo estamos presentando como testimonial, más que nada porque en el fuero provincial se toma por Zoom, pero al médico sí lo hacen ir al juzgado. Nos ha pasado en los últimos 3 casos que lo hacen concurrir al juzgado. En el fuero federal se toma todo por Zoom. Y después, en el caso de que haya rechazos, a nosotros nos ha pasado donde se le otorga la prestación, pero no es la pedida por el médico, sino que es otra distinta, que en teoría tiene las mismas características. Cuando el médico tratante rechaza la prestación aprobada por la obra social o por la entidad de medicina prepaga, es muy importante que emita un informe lo más claro posible de por qué se rechaza. Tenemos que tener en cuenta que los jueces que interceden en los amparos de salud no son especialistas en salud, como nosotros tampoco hay muchas cuestiones técnicas que por ahí se les escapa, entonces ahí es la importancia de la documental y la testimonial del médico tratante que pueda explicar el porqué y el para qué de esa prestación. Sí, hay otra cosa también que por ahí me parece importante aportarles en cuanto a la prueba, solicitar la documental en poder de la contraria, ¿no? Entonces, ya sea la obra social o empresa de medicina prepaga, que esté obligada a aportar toda la documentación que tenga, porque en caso de que no lo haga, va a surgir una presunción en su contra. Lo mismo yo ahora, digamos, a raíz de esto, de estas comunicaciones que se entablan previamente a la interposición del amparo mediante correo electrónico, que es lo que le aconsejaría para que quede constancia, más allá que algunos, digamos, habilitan la comunicación por WhatsApp o por teléfono, para que le quede constancia, que sea por correo electrónico, y eventualmente, en caso de desconocimiento, se podría llegar a ofrecer una prueba pericial informática donde intervenga un perito y diga si efectivamente ese correo fue enviado, recibido, si hubieron respuestas por parte de la empresa o la obra social que se trate. Pero lo de la documental, ya lo dijo Tatiana, muy importante, certificado de discapacidad en caso de que sea alguna prestación de discapacidad. Por ahí veía alguna pregunta en torno a si la obra social no autoriza el 100% de una prestación de discapacidad. Es importante recordar que la 24901 es la que establece la cobertura integral de las prestaciones para las personas con discapacidad, prestaciones a nivel educativo, que puede ser una crítica hecha a la ley, porque una ley de salud, digamos, regula una prestación educativa, pero tiene más que ver con el financiamiento de esas prestaciones, de dónde va a venir.
Y sí, se puede, sí, por lo general, o por lo general no, en todos los casos lo que hacen las obras sociales se agarran del famoso nomenclador de discapacidad y de los montos que se establecen allí, ¿no? Donde están, digamos, tabuladas las prestaciones, nomencladas. Lo que no quita es que ese sea el tope que tenga que cubrir la obra social, ¿no? Hay un artículo muy interesante de Pablo Rosales donde analiza el tema de Pablo Rosales, un abogado, bueno, en varios cargos y siempre en su lucha en favor de las personas con discapacidad, ya falleció hace unos años, pero él explicaba muy claramente que el nomenclador es digamos, un instrumento que rige entre la relación del Estado Nacional con la empresa, con la obra social, la empresa de medicina prepaga, porque es quien va a reintegrar esos aportes que ahora, bueno, directamente los hace el Estado Nacional, ¿no? Pero no puede ser utilizado por la obra social como limitador a una prestación. Hay muchos profesionales que adecúan sus honorarios a ese nomenclador, pero hay otros que no. Y en caso de que aún así haya una diferencia, de todas formas esa diferencia la va a tener que soportar la obra social. Siempre, claro está, que no ofrezca un prestador de igual jerarquía al que se está pidiendo, ¿no? Porque en sí la obligación de la obra social, digamos, recae en poner en cabeza del afiliado una serie de prestadores que puedan llevar adelante el tratamiento o la prestación de que se trate. En caso de que no lo hagan y el afiliado opte por alguno en particular, justamente como no tuvo esa alternativa de buscar de que la obra social le provea a esos profesionales de igual, digamos, nivel o jerarquía que pueda tener el que eligió, va a tener que afrontar el costo de ese particular, pero no solo al monto del nomenclador, sino lo que ese particular cobre, ¿no? Si hay alguna diferencia, la tendrá que asumir la obra social. Esto es difícil por ahí hacerlo entender o que los jueces por ahí lo entiendan. Muchos se limitan a sacar la resolución al nomenclador y si hay una diferencia, bueno, la afronta la familia. Pero si está bien planteado el caso y la intervención de ese profesional, digamos, es imprescindible y no hay otra alternativa equivalente por parte de la obra social, bueno, está justificado ese mayor valor que debe abonar. Sí, y también por ahí... a ver, otra pregunta. Cari, si me podés... Perdón, quería ahí hacer la aclaración con respecto al certificado único que consultaban, que antes lo expedía la JUCAID. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos, ¿hola? Daniela. Sí, la JUCAID escucho muy mal, no sé si escucho. Un organismo provincial y ahora eso... ¿Me está hablando Silvio? Único de discapacidad del CUD, que tiene validez nacional, es un instrumento, como un documento de identidad, que es la herramienta para recibir la aplicación de la 24901, que es la ley del Sistema Integral de Prestaciones para las Personas con Discapacidad, que Neuquén está adherida en la 2644. Y ahí eso es muy importante porque se prevé el 100% de las prestaciones para las personas con discapacidad, la cobertura al 100%. Y no se aplica lo de cualquier vinculación de las obras sociales, pero para las personas con discapacidad no es el plan médico obligatorio, sino la 24901. Perfecto. Sí. Y también por ahí quería agregar algo. Esta vieja discusión de si... Sí, Tatiana. No, una cosa chiquita. En el Sistema Único de Reintegros, porque me ha pasado, estoy ahora en un amparo en Comodoro, que me interpusieron un recurso extraordinario, porque me dieron lugar en la primera instancia, en la segunda, donde dicen que la paciente en este caso no cumple con los requisitos que establece la resolución del Sistema Único de Reintegro. Entender que no es aplicable esos requisitos para la paciente, sino que son requisitos que establece el Estado Nacional para con la obra social o la entidad de medicina prepaga para poder reintegrarle cuando son erogaciones de grandes montos o están por encima de los límites que hablaba Silvio. Exacto.
A ver, ¿alguna otra pregunta? Concretamente, hay una pregunta sobre medidas cautelares. ¿Qué tipos de medidas cautelares se pueden solicitar con el amparo? Sí, en eso es sumamente amplio y en base a lo que estemos requiriendo y la urgencia del caso se va a poder requerir en el carácter de medida cautelar la prestación, hasta incluso la prestación de fondo. Supongamos, ¿no?, que el amparo es por una cirugía que no puede esperar, bueno, y hay una urgencia, digamos, evidente y en cuanto a peligro a la memoria y verosimilitud del derecho, se puede pedir el adelanto de esa prestación en el carácter de medida cautelar. O sea, por lo general las medidas cautelares en amparos de salud son medidas innovativas, ¿no?, donde están innovativas y que adelantan la prestación de fondo en muchos casos. Pero en eso es súper amplio, se puede plantear, según de lo que se esté pidiendo, se puede plantear con carácter de medida cautelar. Lo importante después va a ser no quedarnos solamente con eso, porque el análisis que hace el juez para dictar una cautelar es, digamos, en base, a ver ahí. No quedarnos con eso, sino de todas formas después también tramitar la instancia de prueba en caso de que sea necesario. Muchas veces cuando el juez concede la medida cautelar, ya después la obra social o la empresa de medicina prepaga se allana esa medida cautelar y se puede hacer un acuerdo para no seguir adelante con el amparo de algo que tuvieron que cubrir y que muy probablemente iban a ser condenados también a cubrirlo. Así que o se sigue eso va a depender de la posición que tome la obra social. Pero es importante o seguir la instancia de prueba o se hace un acuerdo y se pone un fin al proceso. Perfecto. Acá también preguntaron, Silvio, viste que vos estabas hablando al principio de la comunicación telefónica sí, con la empresa, ¿no? ¿Te acordás? O la obra social. Sí. Entonces, debe quedar constancia de esa primera comunicación telefónica con la empresa o obra social previo a la judicialización del requerimiento. En su caso, ¿cómo plasmarías esa constancia? ¿Es necesario que quede constancia de esa comunicación telefónica? Más que comunicación telefónica, más que comunicación telefónica lo plantearía vía correo electrónico, que es la forma que tenemos después de acompañar esa impresión de pantalla al expediente. O por lo menos como contacto inicial y después sí hacer una comunicación, hacer un llamado telefónico, porque también quien nos pueda estar atendiendo en ese momento o no sea la persona que lo va a decidir, y muchas veces es lo que pasa. Entonces, si ponemos... ingresamos el planteo por correo electrónico, ya internamente la obra social y presentándonos como abogados, ¿no?, internamente la obra social lo debería derivar a sus abogados para que intervengan. Así que lo que yo les aconsejo es hacerlo vía correo electrónico para poder tener esa constancia. Perfecto. Después había una pregunta muy interesante cuando hablabas de las materias, Silvio. Dice, en fuero provincial se sortea el amparo entre los jueces de todos los fueros, excepto el penal. Me gustaría saber qué piensan sobre esa ampliación de materias donde intervienen, aunque no tengan la especialidad civil. Yo por ahí te arranco contándolo en mi experiencia. Yo creo que sí, si bien le puede tocar a cualquier juez y muchas veces no tenga la experiencia o no sea de la especialidad de lo que le toca resolver a diario, pasa que al ser una cuestión novedosa también la impronta que le da el juez, ese juez nuevo que le toca intervenir, a veces lo lleva de una manera mucho más ágil y más novedosa y creativa que muchas veces lo que buscamos en este tipo de amparos, donde por ahí me había notado, decía que es una acción con dinamismo propio despojado de aristas formales, ¿no? Entonces, esa informalidad que tiene que tener o sortear ciertas cuestiones, por ahí flexibilizar ciertas cuestiones procesales, un juez nuevo, supongamos un juez... de un juicio de juicios ejecutivos que le toca tratar sobre una cuestión de salud, yo creo que la va a llevar
hasta incluso te diría de mejor forma procesal que lo que puede ser un juez que está cansado de resolver estas cuestiones o habitualmente lo hace. Y como son materias en donde, digamos, la afectación del derecho tiene que ser palmaria, en ese decir del derecho y decir de la justicia, cualquier juez está habilitado para hacerlo, ¿no? Y son cuestiones que en la mayoría de los casos, te diría un 90% de los casos, por poner un número, que hacen más a cuestiones de sentido común que cualquier juez podría llegar a resolver más allá de la especialidad que tenga. Yo al principio me costaba verlo así porque digo, bueno, ¿qué puede saber un juez laboral de una cuestión de salud? Pero me he llevado gratas sorpresas en cómo llevan los amparos en fueros que por ahí no tienen nada que ver con su especialidad. Sí, buenísimo. Agrego a eso que son derechos constitucionales, entonces, bueno, todos los jueces están habilitados para intervenir, y ahí preguntaba Isabel con respecto a ejecutivos, y tengo presente la tramitación de un amparo donde se reclamaba el otorgamiento de un título secundario de una persona con discapacidad que tramitó en un juicio ejecutivo, en un juzgado ejecutivo acá en Neuquén. Y también coincido con Silvio con respecto a esto de a veces las situaciones novedosas en ámbitos que no son frecuentes, como fue el caso de, implica para el juez, bueno, intervenir y empaparse sobre nuevas materias. Ese caso en particular se alcanzó un acuerdo, pero bueno, habría que preguntarle a los jueces que por ahí no están tan de acuerdo, en particular decir qué hago con esto, pero creo que sí. También está la amplitud es interesante. También está la comunicación interna también entre los jueces, ¿no? Si a un juez no sé, le llega una cuestión de familia para resolver, seguramente va a tener contacto con su colega de ese fuero. Pero sí, yo creo que esto parte, me imagino, de una, digamos, la ley autorizaba a cualquier juez de primera instancia a intervenir, pero todos los amparos terminaban cayendo en el fuero civil o en el fuero de familia, ¿no? Mayormente cuando había menores involucrados. Creo que la demanda parte de ahí, de la modificación que toma la ley, y hace que el sorteo pueda recaer en cualquier juez, que, como dice Daniel, al ser cuestiones constitucionales y al ser esa afectación palmaria y manifiesta, está habilitado con total, digamos, conocimiento de la causa para intervenir. Perfecto. Bueno, ya estamos un cachito excedidos de tiempo, pero queda una pregunta interesante. Dice, ¿cuáles son las excepciones más comunes que oponen las obras sociales? ¿Y cuántos días o cuánto tiempo en la práctica puede llevar todo el trámite de amparo desde que se interpone hasta la apelación en cámara, segunda instancia? Depende del fuero. Las excepciones, sí. Sí, lo del plazo es muy relativo porque, a ver, si nosotros conseguimos una medida cautelar con el dictado de la demanda, o ahí al poco tiempo, supongamos que le dan un traslado y el juez resuelve, bueno, ya el plazo, digamos, corre en cabeza de la demandada en ese caso para poner fin al proceso, porque nosotros ya vamos a tener satisfecha esa pretensión. Deberían ser más ágiles los plazos, por lo general se terminan meses y años algunos, pero bueno, siempre con esta cuestión que digo, teniendo satisfecha la pretensión. Lo que no puede pasar es que nosotros interpongamos un amparo y no nos hacen lugar, o se dilata de alguna forma ese pedido de medida cautelar y bueno, haya una cuestión que está sin atenderse como una cuestión de salud, ¿no? Con la gravedad que eso implica. Pero en cuanto al plazo es sumamente relativo, porque depende mucho de qué juzgado, de qué fuero, la impronta que le dé. Hay jueces por ahí que se ponen más formalistas y van a requerir más pruebas, y otros ya con la demanda y la documental ya pasan directamente a resolverlo. Así que sí, eso depende de cada uno. Y las excepciones más comunes, que están cumpliendo, que cumplen con todo. Dicen, que no hay arbitrariedad, no hay ilegalidad. Que no hay arbitrariedad, que ellos hicieron todo impecable. Sí, y después
Lo del programa, lo del PMO, que excede el que PMO, es un techo. entonces, que ahí está la famosa discusión de si el plan médico obligatorio es una base o es un techo, digamos, en todo lo que, digamos, en cuanto a cobertura establece. Lo mismo pasa en materia de discapacidad con el nomenclador de discapacidad que les comentaba. Dice, no, nosotros nos ajustamos al nomenclador, entonces cubrimos hasta acá. Entonces, por lo general son esas las defensas que oponen, ¿no? Que está fuera de lo que les exige la ley y parecería que lo único que le exige la ley es el plan médico obligatorio o un nomenclador para realizar la cobertura. Sí, también a veces se estipulan que es caprichoso el pedido. También. Con respecto a los módulos de inclusión educativa, el instituto sigue diciendo que no corresponde, que es una prestación de educación, y lo siguen condenando. Ojalá en algún momento, en general se condena, en algún momento se tome que es una prestación que debe cubrir la obra social, como dice la ley. Después evaluaremos, podemos considerar la ley, pero está establecido así.